Evolución del universo y de la vida. Y esto entra dentro de un diálogo ciencia-fe que vosotros organizáis, ¿no?, de vez en cuando. Y hace 2 años ya vine yo dentro de este mismo tema del diálogo ciencia-fe. Alguno de vosotros estuvo, supongo que no porque sois alumnos nuevos, pero algunos... Sí, algunos que estaban interesados de la ESO, ¿sí? que yo en aquel momento levantaba la mano y decía... ¿Alguno estuvo en lo del agua? Uno, ¿no? Una persona. Una del agua. Bien. Bueno, este año vamos a hablar sobre la evolución del universo y de la vida. La teoría de la evolución, que parece como que hay una cierta creencia de que hay una incompatibilidad entre ciencia y fe. ¿No os parece? ¿A vosotros qué os parece? ¿Vosotros encontráis en la prensa, en la televisión, en las clases, en el ambiente en que vivís, encontráis como que eso de creer en Dios es algo desfasado y que ahora la ciencia ya, digamos, pues ha desplazado las creencias religiosas? ¿Qué opináis vosotros de eso? Sí. ¿Alguien que me diga algo, hombre? Digo que sí, al fondo no creo que sí. Creéis que existe esa incompatibilidad, ¿no? Que, por lo menos en el ambiente, ¿no? O dicho de otra manera, está de moda ser agnóstico, que ser agnóstico es, pues, no creer si existe o no existe Dios. Da lo mismo. Como decía alguno, dice, si existe Dios, ese es su problema, ¿no? Esa es la definición más rotunda del agnóstico, hay algunos que dicen que es un tema que no se puede resolver y por eso, pues, es por lo que surge el agnosticismo. Esto donde nace realmente es en la Ilustración. La Ilustración, que va de los siglos XVII al XIX, y es cuando tiene una gran expansión la técnica y la ciencia. La técnica ha existido desde que existe el hombre. El hombre es técnico desde que existe. El científico no. El científico es una cosa, digamos, más reciente. Sobre todo si hablamos de la ciencia con el método científico, el método de la ciencia. Digamos, por poner un padre, pues Descartes, con el discurso del método. Bueno, y entonces en la Ilustración, pues fue cuando se creó esta especie de creencia, de que ya la ciencia por fin iba a desbancar a los dioses y iba a terminar, porque la ciencia daría explicación a todo. Las religiones, de alguna manera, intentan explicar lo que la gente no sabe explicarse. ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Hay una serie de preguntas que el hombre se ha hecho desde que existe. A veces de una manera más simple, otras veces más complicada, depende de la cultura en que haya nacido, pero la religión siempre contesta preguntas, ¿no? Pues si la ciencia lo va a responder todo, pues entonces no vamos a necesitar la religión. Entonces, en la Ilustración se introduce la moda escéptica, la de no creer. Poco después, a finales de la Ilustración, en el siglo XIX, empieza el darwinismo. Darwin es el que crea la teoría de la evolución, que la habréis conocido, supongo, ¿no? La evolución de las especies es uno de los libros que más impacto ha tenido en el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque este hombre descubre que hay una evolución en las especies de los animales que va progresando y que en función del ambiente en que vive y todo eso, pues van evolucionando hacia diferentes especies. De ahí nace lo de el hombre viene del mono. ¿De acuerdo? Entonces, pues el hombre es una evolución desde el mono, pero a su vez el mono también es evolución de otro animal, y podemos ir de esa manera hacia atrás, viendo cómo las especies van evolucionando de unas a otras. Entonces, así como la Ilustración mete la moda escéptica,
el darwinismo mete lo que se llama la sospecha materialista. ¿Qué es la sospecha materialista? Que somos materia, que eso del alma es un rollo, que nosotros somos materia, y todo lo que tenemos pues es fruto de la materia. Los sentimientos, pues saltos que se producen por las hormonas en el cerebro, etcétera, etcétera, y todo se intenta explicar a través de la materia, ¿no? Entonces existe la sospecha, digamos, materialista. Estas dos cosas, la sospecha materialista y la moda escéptica, han llegado hasta nuestros días. Y tengo que deciros, por muchos de vosotros iréis a la universidad está impregnadísima todavía de estas dos modas, de la materialista y de la escéptica. Sin embargo, hay un libro muy interesante que se ha traducido al español, Anthony Flew, que es un libro. Anthony Flew es algo así como el papa del ateísmo. Este es un filósofo y toda su vida la dedicó a hablar sobre el ateísmo, sobre la incongruencia de creer que existe un Dios creador y todo eso, ¿no? Bueno, pues este hombre, al final de su vida, 2 años antes de morirse, escribió un libro que se llama Dios existe. Y ya digo, está traducido y lo podéis comprar, el libro de 120 páginas, una cosa así. Anthony Flew, se escribe Flew, F-L-E-W. Y en él dice: no tengo más remedio que reconocer, estoy hablando de memoria, no lo digo literalmente, pero dice: no tengo más remedio que reconocer, ante los avances de la ciencia y los hechos que nos presenta, que en la evolución hacia la vida hay un designio, un diseño, como diciendo, no es posible que todo esto sea casualidad. Entonces nosotros vamos, a mí me gusta acercaros desde la ciencia a cómo Anthony Flew y cómo muchos científicos verdaderamente la ciencia les acerca a Dios. Pasteur, un gran sabio, dice, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Como diciendo, el que aprende mucho se cree muy listillo, se cree, digamos, muy sabio y todo eso, y entonces Dios ya eso para Él no tiene. La moda introducida por la Ilustración, cae en la trampa de la moda. Dice, pero sin embargo, mucha ciencia, es decir, cuando uno adquiere verdaderamente conocimientos profundos que están en el límite del saber, surgen incógnitas que te dan la sospecha de que Dios existe, la sospecha de diseño. Es decir, a la sospecha materialista que se introduce con Darwin. Darwin no fue ateo, Darwin fue creyente. Sobre la teoría darwinista se ha creado una especie de materialismo, pero no tiene nada que ver. Él se manifestó siempre creyente. Bueno, pues ahora la ciencia nos ha traído una especie de sospecha de diseño, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. El día que yo hablé sobre el agua, pues el agua para mí, espero que podamos hacerla en otra ocasión, aquí, el agua para mí es la huella más importante que podemos encontrar en la naturaleza de diseño, porque tiene tal cantidad de excepciones y tal cantidad de propiedades que ya en el 1913, fijaros, hubo un científico, Henderson, que dice, el agua parece preadaptada, decía él, a la vida. Dice, es que el agua es insólita, es rarísima, pero además todas las excepciones que tiene es para que exista la vida. Si alguna de esas excepciones no se diera en el agua, no existiría la vida, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos del agua en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de la evolución, y yo voy a hablar fundamentalmente de 3 evoluciones. La evolución del universo, luego la evolución de la vida
y un poco de la evolución del hombre. Yo soy ingeniero industrial. Quiere decirse que no soy biólogo. Entonces, de la evolución del universo puedo hablar más. Del agua puedo hablar muchísimo, como ya veréis en su día, si es posible. De la evolución del universo, pues, también de la ciencia física, pues yo he sido formado y también. Ya de la biología se habla menos, por eso de eso hablaré menos. Y de la evolución del hombre, pues, hombre, yo soy un hombre, ¿no? Pero vamos, no soy un filósofo, entonces, pues, algo diré, ¿de acuerdo? Bien, en esto de la sospecha de diseño hay dos términos que seguramente si alguno de vosotros se aficiona a esto que estamos hablando, os lo encontraréis y os lo voy a decir ya. Una es lo que se llama el principio antrópico. Por principio antrópico se entiende hechos que se encuentra la ciencia inexplicables y que tienen como objeto que exista la vida, que se forme la vida. Esto es el principio antrópico. Hay del orden de 23 propiedades, leyes, etcétera, del cosmos que están ajustadas finamente para que tú y yo estemos aquí hoy juntos. Si no, a lo mejor no existía ni la Tierra. Yo no me puedo parar en dar una relación del principio antrópico, pero para que sepáis lo que es eso, el principio antrópico. Y el hecho de que parece que están dirigidas a la creación de la vida, a eso se le llama que tienen carácter teleológico. Teleológico significa mirada a lo lejos, estudio a lo lejos, o sea, finalidad, que tienen una finalidad. La finalidad a la vida sería el carácter teleológico. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces vamos primero con el universo. Entonces, para hacer un estudio de la evolución del universo, vamos a coger y vamos a acercarnos, vamos a hacer un viaje en el espacio. Y entonces, un viaje rápido. Ahí a la izquierda tenéis un matorral, donde se ven unas hojas, ¿sí o no? ¿No se ve mucho? No se puede poner más... Bueno, pero sí lo veis, ¿no? Más o menos. Un matorral. No, está bien, porque yo prefiero verlo. O sea, que si lo pones más oscuro, a lo mejor no. No. A ver, vas a ver un poquito, ¿ves? Bueno, quizás, ¿no? ¿Se ve mejor? Bueno, entonces este viaje va a ser un viaje rapidísimo, en el que yo voy a multiplicar por 10 cada alejamiento que hago. Entonces nos ponemos a 1 metro del matorral y ahí lo que vemos pues es el matorral. La siguiente, 10 metros. Nos alejamos 10 metros. Entonces ya el matorral se ve, a la izquierda lo que se ve son las hojas y a la derecha ya se ve el matorral entero. Si nos alejamos 100 metros, 10%, 100 metros, pues ya vemos las casas. Si nos alejamos 1000 metros, ya eso es 1 kilómetro. Entonces ya podemos ver el barrio. Si nos alejamos 10 kilómetros, vemos la ciudad. 100 kilómetros, la nación. 1000 kilómetros, pues esto sería, a la izquierda, una vista de satélite, ¿verdad? A la derecha tenemos 10.000 kilómetros, ya se aprecia media esfera, prácticamente, un hemisferio de la Tierra. Nos vamos alejando a una gran velocidad. Entonces ya 100.000 kilómetros. Ya podemos ver la Tierra, nuestro planeta azul, pero ya se ve ahí pequeñito. Si multiplicamos por 10, 10.000 kilómetros, me he equivocado. Ahora, 100.000 kilómetros, pues entonces se ve la Tierra y en un círculo hemos marcado la órbita de la Luna. La Tierra se ve con su órbita, con la Luna. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos por 10.000 kilómetros. Multiplicamos por 100. Pues 10.000 son 100.000... 10 millones de kilómetros. Estamos multiplicando 10, es que yo me equivoco aquí, 10.000, es que tengo aquí una errata. Esto de aquí son 100.000 kilómetros y aquello debería ser 1 millón de kilómetros. Es que tiene una errata. Bueno,
Entonces, aquí tenemos a la izquierda, tenemos la Tierra en parte de su órbita, ¿no? 10 millones de kilómetros, la Tierra en parte de su órbita. Veis que a la izquierda hay un cuadradito, ¿no? O sea, en el centro de cada dibujo hay un cuadradito. Ese cuadradito significa lo que vamos a ampliar al siguiente. ¿Se entiende? Así lo hemos hecho en todo, por ejemplo. Este de aquí, el cuadradito ese, ya esto de aquí, y así sucesivamente. Bueno, pues entonces aquí, si multiplicamos a 100 millones de kilómetros, lo que vemos es esa órbita, la órbita, y se ven algunas órbitas anexas, Venus, Tierra y Marte. Las 3 órbitas que se ven ahí pues son de 3 planetas. 1000 millones de kilómetros. Pues ya tenemos Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Multiplicamos por 10, 10.000 millones de kilómetros. Ya tenemos el sistema solar. Aquí a la derecha vemos el sistema solar completo. Seguimos aumentando. 100.000 millones de kilómetros. El sistema solar se aleja. 1 billón de kilómetros. El Sol es una pequeña estrella entre muchas. 10 millones de kilómetros. Ya no nos sirven tantos ceros. Entonces se crea una nueva unidad para poder hablar más con más facilidad. Entonces, 10 billones de kilómetros es lo que se llama aproximadamente un año luz. Es la distancia que se recorre a la velocidad de la luz. De manera que un año luz, pues durante un año, a la velocidad de la luz, se recorre una distancia que es esa. ¿De acuerdo? O sea que aunque se llame un año luz, no es una medida de tiempo, es una medida de espacio. ¿De acuerdo? Un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año. Bien, entonces, 10 años de luz que tenemos a la derecha, solo se ven estrellas. 100 años luz, estrellas y nebulosas. 1000 años luz, la Vía Láctea. 10.000 años luz, seguimos en la Vía Láctea. 100.000 años luz, límite de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia. Una galaxia es un conjunto de estrellas con sus sistemas planetarios de millones de estrellas. Entonces, la galaxia es una galaxia donde está nuestro sistema solar con su Sol, que es uno de los miles de estrellas que hay dentro de la Vía Láctea, dentro de esta galaxia. Si seguimos alejándonos, pues entonces aparece 1 millón de años luz. Entonces se ve la Vía Láctea y otras galaxias que hay alrededor. ¿De acuerdo? Si multiplicamos por 10, pues llegamos a 10 millones de años luz. Y entonces ya nuestra galaxia se pierde y lo que se ve es un grupo de galaxias. Lo que nosotros miramos al cielo y vemos una serie de estrellas, a esa distancia sería el grupo de galaxias. Que lo tenemos aquí. Perdón. Lo tenemos aquí. 10 millones de años. Hemos llegado, si eso lo ponemos ahora en metros, ahí a la derecha, 10 millones de años luz, puesto en metros son 10 elevado a 23. ¿Vale? 10 elevado a 23 metros. Bueno, y podríamos alejarnos más, porque ya se tienen fotografías del límite del universo, gracias a los radiotelescopios, de manera que podríamos seguir aumentando la distancia. Pero basta con esto para acercarnos a lo que vamos pretendiendo, que es el origen del universo. Esto que hemos hecho es un recorrido espacial, ahora vamos a hacer un recorrido temporal, en el tiempo. Vamos a partir de hoy y vamos a ir retrocediendo hacia atrás en el tiempo, ¿de acuerdo? Una cosa interesante de las observaciones que se hacen con radiotelescopios, ¿se oye bien?
Es que no puedo estar hablando así. No te preocupes. Bueno, pues, vosotros sí. Decía que una observación interesante que se saca de estos radiotelescopios que miran hacia los límites ya de la galaxia es que lo que se reciben son radiaciones y existe lo que se llama un corrimiento al rojo de estas radiaciones. ¿Qué significa esto de un corrimiento al rojo de estas radiaciones? Os lo voy a explicar de una manera que lo vais a entender. Si vosotros ponéis al borde de una carretera por donde puedan desfilar coches a cierta velocidad, observaréis que cuando un coche viene hace y cuando pasa por delante de vosotros inmediatamente el ruido que te llega del coche que viene cuando pasa delante cambia a más grave. Ese es un corrimiento hacia el grave, porque antes de llegar a ti la fuente de sonido se va acercando a ti y cuando se aleja de ti la fuente de sonido se va alejando de ti y la frecuencia del sonido que tú percibes es distinta. ¿Se entiende? Bueno, pues se ha observado que hay un corrimiento al rojo de las radiaciones que existen. ¿Eso qué significa? Como el coche que se va alejando. Significa que esas galaxias que nosotros miramos se ve que se van alejando. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el universo se está expandiendo. Es decir, que este universo es cada vez más grande. Se está expandiendo. Una de las cosas que no ha resuelto la ciencia, ¿sabéis cuál es? Que si el universo se está expandiendo, pues lógicamente cada vez debería ser menos denso, ¿verdad? Si va aumentando el volumen, tú tienes un volumen de un gas, si lo expandes, la densidad del gas disminuye, ¿no? Bueno, la densidad del universo permanece constante. Y eso es lo que ha sugerido la existencia de una materia que nosotros no conocemos y que suministra, digamos, para que esa densidad sea constante. ¿De acuerdo? Eso es la materia oscura. Habréis oído hablar de la materia oscura. Entonces, aparte de que hay otra evidencia también que muestra que tiene que haber una materia que nosotros no podemos ver, y es por sus efectos gravitatorios. Es decir, hay curvaturas en los movimientos de la galaxia y una serie de efectos que muestran que tiene que haber efectos gravitatorios de algo que nosotros no vemos. Y por eso se le llama la materia oscura. También oiréis hablar de energía oscura, pero no es fácil distinguir entre materia y energía oscura, puesto que como no las conocemos bien, no se ven, pues, y hay una equivalencia entre masa y energía ya dada por Einstein, la ecuación de Einstein es igual a mc², pues entonces la equivalencia entre masa y energía a esos niveles pues podría darse, no sabemos. Bueno, pues ahora vamos a hacer el viaje en el tiempo. He dicho que yo tenía que contar los cuartos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a partir. Vamos a partir de esto que yo tengo. Aquí hay unas llaves. Algunas tendrán aluminio, pero también tendrán hierro. Vamos a suponer que son de hierro, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, estas llaves de hierro, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene el hierro que hay en estas llaves? ¿De dónde viene? Perfecto. Viene de los minerales, de una mina de hierro. De una mina de hierro. Donde se ha sacado el mineral, se le ha quitado el óxido, etcétera, etcétera, y han hecho mi llave, ¿de acuerdo? De un mineral. ¿De eso cuánto hace? Bueno, no sé, pues a lo mejor hace 10 años, o 20, o 100, me da lo mismo. Poquito. Pero la cuestión está en que esos átomos de hierro de los que está hecho la llave existen
en la Tierra desde el principio de que existe la Tierra. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. 4.500 millones de años. El núcleo de la Tierra es de hierro, porque el hierro es el elemento más estable de la tabla periódica. Entonces, quiere decirse que ese hierro que hay en el centro de la Tierra y todo el hierro que hay en la Tierra, que es un elemento muy estable, existe antes de existir la Tierra. ¿Y dónde estaba ese hierro antes de existir la Tierra? Pues estaba en polvo interestelar. Polvo antes de existir la Tierra y antes de existir el Sol y el sistema planetario, ya había átomos de hierro pululando por el espacio junto con gases, hidrógeno, muchos otros elementos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿de dónde venían todos esos átomos de hierro que en un momento dado se han juntado y han formado la Tierra y han ido a parar al núcleo de la Tierra? Esos átomos de hierro, ¿de dónde vienen los que estaban en el espacio? De la explosión de una estrella. Toda la tabla periódica se ha formado a base de estrellas de primera generación, que se llaman. Las estrellas de primera generación son unas estrellas gigantes, enormes, que se formaron al principio del universo por condensación de todos estos gases de hidrógeno y helio que había a partir del Big Bang. Luego empezaremos del Big Bang un poco para adelante para que lo entendáis mejor, ¿de acuerdo? Pero entonces, antes lo que había era hidrógeno y helio, fundamentalmente. Y entonces se forman unas estrellas condensándose toda esta masa. Esta masa forma una bola de una gravedad enorme que chupa todo lo que pasa alrededor suyo, lo junta, lo chupa, tiene una gravedad enorme, hasta los rayos de luz los absorbe. Por eso se llama agujero negro. Los agujeros negros son la confluencia de toda la masa que se condensa en un núcleo densísimo. Y en un momento dado, pues, este agujero más, cuando llega a una masa crítica, explota, y entonces forma, pues, digamos, sistemas solares y todo eso. De manera que así es como se forman todos los átomos de la tabla periódica, porque por fusión en las estrellas se van fundiendo y se van formando los primeros elementos de la tabla periódica, pero solamente los primeros. Cuando dos átomos de helio, sabéis que la fusión nuclear es que dos átomos de hidrógeno se juntan y forman, pues, pueden formar, vamos, se necesitarían más de dos, pero forman átomos de helio. El helio con un átomo de hidrógeno, pues forma un átomo de litio, un núcleo de litio, así sucesivamente, ¿no? En el interior de las estrellas, pues por fusión nuclear se van creando nuevos elementos. Pero así se crean por fusión nuclear solamente los primeros elementos de la tabla periódica. Los elementos pesados, el resto de la tabla periódica, se crean a base de estos agujeros negros periódicos donde se juntan todos los protones y los neutrones en una masa concentradísima y de ahí explotan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que marca este gráfico de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. A la derecha tendríamos el momento actual, donde está la llave, y aquí a la izquierda vamos viendo cómo nos vamos acercando hasta, digamos, la nube de hidrógeno primordial y luego hasta el origen del universo. El origen del universo, pues se establece que es hace 13.800 millones de años. Esto va cambiando con el tiempo. Yo en las primeras charlas que empecé a dar sobre esto decía 14.500. Que me venía muy bien porque como 4.500 es la edad de la Tierra, pues 4.500, 13.000 millones, 13.500 millones, 14.500 millones de años. Pero no, los últimos cálculos que se han hecho, pues han afinado un poco este tema y entonces la universidad, o sea, la antigüedad del universo, el estallido del Big Bang,
pues fue hace 13.800 millones. Que por cierto, pero no me voy a parar mucho en esto, la edad real no es exactamente tampoco esa, porque hay que tener en cuenta la velocidad de expansión. Oye, mira qué pasa. Bueno, pues así marchando hacia atrás, entonces se pueden ir calculando cosas hasta un segundo después del Big Bang. Se pueden ir calculando cosas. En realidad hasta 300.000 años. Pero ya no os podéis imaginar la cantidad de artículos científicos que estudian el primer segundo de vida del universo, cuando no hay métodos experimentales para nada que sirvan para hacer estas cosas. ¿Cómo se estudian esos minutos? Voy a pasar a la siguiente, donde se muestra algo de esto. En el tiempo cero está el Big Bang, en 10 elevado a menos 43 segundos las fuerzas fundamentales, en el 10 elevado a menos 35 la inflación, en el 10 elevado a menos 10 confinamiento de quarks, y en el segundo 1 la nucleosíntesis primordial. Todo esto se hace a base de modelos matemáticos, son resultados de ecuaciones matemáticas. Es decir, que se han establecido ecuaciones matemáticas para lo que conocemos, y por extrapolación hacia atrás, pues se pueden hacer cálculos de lo que ocurrió en ese primer segundo de vida del universo. Pero esto es una extrapolación matemática, no está avalada, digamos, de una manera empírica, porque es imposible conocer ese primer segundo, digamos. Pero en fin, esto es lo que dan los modelos matemáticos. Bueno, en esa historia que tenéis ahí, de cero, el primer segundo nucleosíntesis, verdaderamente lo que a nosotros nos interesa es los 300.000. En esos 300.000 que tenéis ahí es donde está el interés del estudio. ¿Por qué? Porque en esos 300.000 años se produce una cosa que va a ser fundamental, y es que los protones y los electrones se pueden acercar, se pueden juntar. Hasta entonces era tal el nivel de temperatura que había que era imposible, se deshacían los átomos, y no existía. Toda la masa estaba en forma de plasma, que se llama. Entonces, el plasma era opaco. Entonces, antes de los 300.000 años, en los primeros 300.000 años, el universo era una masa opaca, donde no había luz, no se veía bien la materia, era una especie de, como de un plasma, que se llama, un estado especial de la materia, que se llama plasma. Pero precisamente, cuando llegamos a los 300.000, la temperatura de todo ese universo baja por debajo de los 3.000 grados. Y al bajar por debajo de los 3.000 grados ya se pueden juntar el hidrógeno y su electrón, el protón y su electrón, y forman el átomo de hidrógeno. Aparece el sistema gaseoso, desaparece el plasma, aparece el sistema gaseoso y el universo se vuelve transparente. De manera que ya a través del universo sí podríamos de alguna manera ver. Todavía, digamos que, fijaros que de esta época, cuando esto ocurre, es cuando se forma, habréis oído lo de la radiación cósmica de fondo, el estallido del Big Bang, le llaman algunos. El estallido del Big Bang es una radiación que se mide a estos 300.000 años. Y ahí es cuando el universo aparece transparente. Pero fijaros que todavía, digamos que no se veía luz. ¿Por qué? Porque para tú ver una luz necesitas un objeto que refleje la luz. Por ejemplo, si tú en una noche oscura que no se ve nada, ya es imposible con tanta luz como hay en las ciudades, ¿no? Pero si tú en una noche oscura sales con una linterna y apuntas así hacia el cielo, ¿qué ves? Nada, la luz se pierde. Entonces, si tú vas bajando la linterna, ¿cuándo la linterna te devuelve la luz? Pues cuando alumbras a un árbol,
o algo de eso. Cuando aparece un objeto que refleja eso, entonces es cuando tú ya ves. Eso cuando ocurre a los 1000 millones de años. A la edad de 1000 millones de años ya hay objetos que pueden reflejar la luz, y entonces en el año 2013, hace 3 años, el telescopio espacial Planck cogió fotografías que están publicadas y captura la primera luz del universo. Entonces podríamos decir que y la luz se hizo, ¿vale? En este momento, de 1 millón de años después del Big Bang, la luz se hizo. Bueno, es que si acudimos al Génesis y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, pues nosotros ya sabemos a través de la ciencia que eso Dios lo dijo 1 millón de años después del Big Bang. De manera que la ciencia nos aporta conocimiento que la fe ya antes nos decía, o la revelación, por decirlo de alguna manera. Ya el Big Bang, de alguna manera, lo que anuncia es que hubo un principio del universo, cosa que antes, en el siglo de la Ilustración, con los sabios y tal, se decía, eso del Génesis es mentira, es una tontería, no ha existido un principio del universo, el universo ha sido siempre eterno. Y entonces cuando Lamarck descubrió el Big Bang, pues entonces aquello produjo lo que se llama el disgusto ateo, ¿vale? Porque los ateos estaban encantados con pensar con un universo eterno, y cuando se ha descubierto que el universo tenía un principio, dicen, anda, pues la hemos fastidiado. Tanto es así que hubo gente, Einstein mismo, Einstein al principio no creyó en el Big Bang, y decía, es que me suena demasiado a Génesis. Y él, porque Einstein creía en Dios, pero no era un hombre religioso. Él era judío, pero no era religioso, ni practicante ni nada, pero sí creía en Dios, que había un Dios existente, sí, porque él veía que el orden de la naturaleza era incomprensible que existiera, si no existe alguien que lo ha hecho. Pero bueno, pues entonces vamos a seguir avanzando un poco, porque si no me como el tiempo. Entonces, interrogantes. Aquí tenéis interrogantes abiertos. Esto es, digamos, esta diapositiva que tenemos aquí expresa el contenido, digamos, de diálogo ciencia-fe que nos ha traído aquí. Y entonces, como yo ya he explicado bastante todo el desarrollo para tener una base, me voy a centrar en algunas cosas que son lo que más me interesa. Tenemos el Big Bang, la oración a la fotonicidad, isotropía, no me paro en eso. Pero dice, el problema de la asimetría bariónica. Esto sí me interesa saberlo, porque esto es algo que la ciencia no ha resuelto, y que de alguna manera podemos sospechar que aquí hay un índice de diseño. Es decir, yo creo que ha habido una evolución con sus propias leyes, y luego en la evolución biológica también. Yo creo que el hombre puede descender del mono. No hay ninguna incompatibilidad en que el hombre descienda del mono y la creencia religiosa de que Dios ha creado al hombre. No hay ninguna incompatibilidad, como ahora veremos. ¿De acuerdo? Entonces, que por cierto, no se han encontrado todavía los eslabones perdidos. Pero bueno, aunque se encontraran, esa incompatibilidad no existe realmente. Entonces, yo creo que Dios hizo la creación y la echó a andar con unas leyes diseñadas para que un día tú y yo estuviéramos aquí presentes, para que se formara la vida, es decir, para que aquello evolucionara, se formara el sistema solar, se formara la Tierra, en la Tierra se formara el caldo prebiótico, no sé qué, y de ahí hasta que estamos nosotros aquí. Se creó el universo con unas leyes para que evolucionaran de esa manera. Pero yo creo además que no fue suficiente, y en esa evolución Dios tuvo que poner su dedito en diversas ocasiones para redirigir la cosa. Eso lo hacen también todos los inventores. Los inventores, cuando inventan algo, pues tienen siempre un periodo de mejora con el funcionamiento de la cosa, ¿no?
Entonces, yo creo que este es un momento donde Dios puso su dedito. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. ¿Cómo se produce la materia? Pues al principio todo era energía. Entonces, los fotones, cuando dos fotones chocan, pues resulta que pueden condensar en energía. Esto ya se ha conseguido en el laboratorio. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando dos fotones chocan y se forma, por ejemplo, un electrón, pues se forma también un positrón. O se forma un protón y un antiprotón. O un neutrón y un antineutrón. Se forman siempre una partícula y una antipartícula. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que cuando el electrón y el positrón se vuelven a encontrar, ¡plop!, se convierten otra vez en fotones, en un fotón. ¿Me explico? Entonces está continuamente la energía condensando en masa, pero la masa, esas partículas cuando se encuentran, vuelven a convertirse otra vez en energía. Y entonces, pero lo cierto es que la masa existe, la materia existe en el universo. Entonces, ¿cómo es posible que exista la materia si continuamente estaba autodestruyéndose? Pues porque tuvo que haber, cuando un fotón y otro fotón se juntan, tuvo que haber en algún momento dado una producción de dos electrones y un positrón, o dos protones y un antiprotón. ¿Me explico? Se rompió la simetría bariónica. Problema de la asimetría bariónica. La simetría bariónica es que siempre se forma un protón y un antiprotón, o un neutrón y un antineutrón. Se llama bariónica porque las partículas del núcleo, el protón y el neutrón, se llaman bariones. Entonces, siempre se daba la simetría bariónica. Para que exista la materia de ahora, era necesario que al juntarse los fotones se rompiera esta simetría. Y eso significa una actuación, a mi modo de ver, ¿entiendes?, dirigida. Bueno, se han hecho incluso cálculos. Y es que por cada 1000 millones de protones se formaban 999.000 antiprotones. De manera que cuando se juntaban los protones y los antiprotones, se quedaba un protón suelto que no encontraba su antiprotón y ese ya se quedó para formar materia. ¿Me he explicado? Entonces, la existencia de la materia que nosotros hoy conocemos se debe a la ruptura de la simetría bariónica en la creación del universo. ¿De acuerdo? Y eso la ciencia no ha podido poner la ecuación. Ha podido contabilizar, diciendo, pues entonces, pero esa contabilidad también son hipótesis, porque aquí es difícil demostrar estas cosas. Bueno, y existen otras cosas que paro, no les sigo, porque si no, me como el tiempo. Ahora vamos un poco, ya hemos terminado con el universo, con el macrocosmos, y ahora vamos hacia el microcosmos. Partimos del mismo matorral de antes, ¿vale? Pero en vez de alejarnos, ahora nos vamos a acercar, ¿de acuerdo? De manera que, ahí a la izquierda, tenéis el matorral que vimos antes, las hojas. ¿Dónde era esto? Aquí, ¿no? Bueno, ahí veis el cuadrito ese ampliado da al siguiente, ¿de acuerdo? Y ahora el siguiente que tenemos ahí, la hoja, ese cuadradito, lo vamos a ampliar y lo vamos a ver en la fotografía siguiente. ¿Se ha entendido la cosa, no? Pues entonces ahí tenemos 1 metro en arbusto, a 10 centímetros, tenemos la hoja, a 1 centímetro, la estructura de la hoja. Ahora ampliamos el cuadrito ese que hay. ¿No ha soltado? Es que esto... Ahora sí, ¿no? 1 centímetro, la estructura externa de la hoja, lo ampliamos 1 milímetro, estructura celular de la hoja, sigo. 100 micras, vamos allá los milímetros, aparecen las células, 10 micras, el interior de la célula, 1 micra, el núcleo de una célula, 0,1 micra, los cromosomas, 0,01 micra,
ya tenéis una cadena de ADN, vamos penetrando hacia el interior de la hoja, buscando el centro de la vida. A ver qué sacamos de aquí, ¿no? Y entonces seguimos, tenemos a la derecha un nanómetro, ya tenemos que cambiar lo mismo que cambiamos los años luz, aquí cambiamos también de unidad para manejarnos, ¿no? Y entonces aparece el Armstrong, que es una manera de medir distancias muy pequeñas, ¿no? Entonces, 10 Armstrong, bloques cromosómicos. A la derecha tenéis un átomo de carbono, un Armstrong, que es un átomo de carbono, eso que se ve ahí. Eso ya no se ve con un microscopio normal y corriente, Y no digamos ya 0,1 densidad si pasamos al siguiente. Aquí tenéis un picómetro, que son 10 elevado a menos 12 metros. Eso es un electrón en un gran espacio vacío. 10 elevado a menos 13, el núcleo de un átomo de carbono. Y lo que viene a continuación es pura ficción, O sea, se ha dibujado con la mano porque no hay aparato que pueda alcanzar a medir esto, a ver esto. Que es 10 elevado a menos 14, esos son los nucleones. El núcleo está constituido por nucleones, protones y neutrones, los bariones que hablábamos antes. Entonces, y esto que tenéis ahí a la izquierda, pues es ficción, lo pongo ahí abajo, ficción. Y a la derecha, 10 elevado a menos 15 metros, el campo de un protón, que también es pura ficción. Y 10 elevado a menos 16 metros, eso sería ya un quark, ya no es ni siquiera una partícula elemental, de la que más o menos conocemos, y ese es el límite del conocimiento de la materia. Estamos en 10 elevado a menos 16. Fijaros que en el viaje al cosmos llegamos a 10 elevado a 23 metros, ¿recordáis? 10 elevado, ahora hemos llegado hasta 10 elevado a menos 16. Podíamos, cuando llegamos a 10 elevado a 23 metros, digo, y podíamos seguir. Aquí no podemos seguir. O sea, de hecho ya hemos dos fotografías, 2 diapositivas, ya nos las hemos inventado, porque no podemos seguir. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esas son las medidas experimentales que podemos hacer, el poder de observación. Ahora, ¿cómo se origina la vida? Pues, vamos a ver. Porque, bueno, esta es la evolución de materia. Todo lo que hemos visto ha sido evolución de materia, pero estas hojas, esto es ya un ser vivo. Vegetal, pero es un ser vivo. Entonces, ¿cómo se origina la vida? Bueno, pues se cree que, y se han hecho experimentos en los que se ha conseguido, se cree que la vida se originó, el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico, se consiguió a base de agua, metano, amoníaco e hidrógeno, que son las 4 moléculas que tenéis ahí arriba. Entonces, esto es lo que se llama la hipótesis de Oparin. Hipótesis de Oparin. Pues dicen que al principio estas moléculas, en lo que se llama un caldo prebiótico, que existía antes de la vida, cuando todo era inorgánico, pues se juntaron estas moléculas en una especie de caldo prebiótico. Se llama así caldo porque no se atreve uno ni a llamarlo disolución, porque no se sabe realmente qué es lo que fue, pero si se juntan estas moléculas en los experimentos de laboratorio que se han hecho, Stanley Miller lo hizo en el año 1953, pues entonces juntó esto y con radiaciones ultravioletas y con descargas eléctricas, haciéndolo durante mucho tiempo, pues llegó a la formación de un aminoácido. Los aminoácidos son la base para formar proteínas, y las proteínas es de donde empieza, digamos, a radicar la posibilidad de vida. Pero experimentalmente se ha llegado hasta el aminoácido. De ahí no se ha pasado. Bueno, pero si un hombre lo ha conseguido, la Tierra, a base de muchos años, muchas diferentes temperaturas, muchas radiaciones y todo eso, pues seguro que lo había conseguido. De manera que es posible que en los océanos hubiera una concentración de aminoácidos suficiente como para que en un determinado lecho pues se juntaran y
los aminoácidos empezaron a unirse para formar proteínas. De la proteína, pues se pasa al ácido nucleico, y del ácido nucleico, pues ya a otras moléculas de la vida. ¿De acuerdo? Así digamos que serían los primeros pasos hasta llegar la vida más elemental que podemos conocer. ¿Cuál es? Pues sería el protoplasma líquido de una ameba, por ejemplo. Para formar el protoplasma líquido de una ameba, pues se necesita que se junten todas estas moléculas, que se formen los aminoácidos, que los aminoácidos se junten y formen proteínas, etc. ¿El problema dónde está? El problema está en que en el tiempo de vida que tiene la Tierra no daba tiempo para que por probabilidad, digamos, de choque entre las moléculas se formara el protoplasma. ¿Me explico? O sea que la vida es posible, sí, pero muy poco probable. ¿Me explico? El hecho de que se formara el protoplasma de una ameba, eso tiene una probabilidad bajísima, pero de hecho existe, por lo tanto se dio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hubo intervención de un ser creador o no? Eso ya no lo puede decir la ciencia, porque la ciencia no puede decir nada acerca de Dios. Los que dicen que Dios no existe, desde la ciencia, están invadiendo la filosofía. No sé por qué se salen de su terreno, porque la ciencia no puede ni demostrar que existe Dios, ni demostrar que no existe. ¿De acuerdo? No se puede. La ciencia lo más que puede llegar es a decir, mira, hay incertidumbres que son tan poco probables que se den que yo creo que Dios existe. Como en mi caso, a mí se me ocurre esto, ¿no? Yo veo en la ciencia tal cantidad de circunstancias improbables y que se han dado para que yo exista, que yo creo que Dios ha querido que yo exista. Yo creo que Dios existe. O se puede decir, bueno, es muy poco probable, muy poco probable, ¿no? Pero cuando el sorteo de Navidad, el premio gordo le cae a uno, era muy poco probable, pero a ese uno lo ha tocado. ¿Me explico, no? Entonces, por tanto, yo creo que esto ha sido una lotería en la que hemos ganado, pero que Dios no existe. Pues también es un razonamiento válido. ¿De acuerdo? Bueno, además, otra cosa. Si fuéramos capaces de fabricar artificialmente una célula, estoy hablando de una ameba, no estoy hablando de un ser humano, no estoy hablando de que yo te miro a ti y sé si estás contenta o no. Aquí un paso, desde la ameba hasta que yo, por mirarte a ti, sepa cómo te encuentras. ¿Me explico? O sea, hay mucho camino que recorrer, Pero vamos a suponer que fuéramos capaces de fabricar una ameba. Pero, ¿quién la hace vivir? ¿Qué diferencia hay entre una ameba muerta y una ameba viva? Analíticamente son lo mismo. Pero ¿cómo le devuelves tú la vida a una ameba? Como en Frankenstein, a base de descarga eléctrica de las tormentas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, podemos inventarnos cosas, pero la vida, indudablemente, sigue siendo uno de los pasos misteriosos en la evolución. Voy a terminar rápido. Fijaros una cosa. Aquí tenemos cronología de la evolución biológica. Tenemos, en primer lugar, el origen de la célula procariota. La célula procariota es una célula que no tiene núcleo, es solamente plasma. Luego ya la eucariota es cuando tiene plasma, ¿de acuerdo? Luego viene el origen de los animales pluricelulares. Y pongo en negrita una cosa que aquí creo yo que hay una huella de Dios. Lo mismo que dije, la asimetría bariónica, ¿recordáis? Pues yo creo que aquí hay una huella de Dios. Os lo explico. La explosión cámbrica hace 550 millones de años. La explosión cámbrica. ¿En qué consiste la explosión cámbrica? Pues resulta que, ¿sabéis lo que es el registro fósil, no? Cuando se estudia, los paleontólogos, cuando estudian los fósiles, pues
siempre cuando van haciendo excavaciones, y los estratos de más abajo son anteriores, los de arriba son los más recientes, y conforme vamos excavando nos vamos alejando en el tiempo, de manera que un paleontólogo, cuanto más profunda es la excavación que hace, pues más lejos en el tiempo se está remontando, ¿de acuerdo? Claro, en la Tierra, en la superficie de la Tierra, ha habido muchas veces movimientos en los cuales los estratos de abajo han ido aflorando y, claro, buscan esos estratos para poder llegar a edades muy pretéritas sin necesidad de escalar 10 kilómetros abajo. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, de esa manera se estudian los estratos. Bueno, pues estudiando los estratos se puede estudiar cuándo empiezan a aparecer, digamos, los seres pluricelulares. Vamos camino ya de los animales, no solamente células como la ameba o pequeñas plantas o algas, sino vamos buscando ya el ser un animal, ser pluricelular. Bueno, pues en el hace 550 millones de años aparece simultáneamente en casi toda la Tierra. Aparecen simultáneamente estos animales. ¿Eso cómo se explica? Si probabilísticamente para que se forme uno de ellos se necesitan miles de años. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que simultáneamente en toda la Tierra han surgido los animales multicelulares? Esto es una cosa que la ciencia no ha resuelto y que está que sospecha. Sospecha de diseño, ¿no? Y además no solamente eso, sino que simultáneamente se diversificaron casi todos los animales que existen hoy día. El esquema digamos, el esqueleto, por decirlo así, de su estructura celular ya existía en esta época, se formó en esta época. Si buscáis en internet encontráis todas estas cosas, mucha información. Por ejemplo, hay hipótesis explicativas. Una de ellas, pues es que se produjo porque hubo súbitamente, en este momento, un aumento enorme de la concentración de oxígeno. Claro, es que es necesario el aumento de la concentración de oxígeno para que esto se produzca. Pero esto no existe demostración ninguna de que hubiera este incremento. Y además, si se encuentra este incremento, tampoco se sabe si fue la formación de los animales consecuencia del aumento del oxígeno o el aumento del oxígeno se produjo por la presencia de estos animales. ¿Se entiende la idea? Es decir, que eso es una cosa que no está resuelta. Bueno, al hombre, vamos a ver la evolución del hombre. Ahí tenéis la evolución humana. El Australopithecus, austral significa sur y Pithecus mono, de manera que el Australopithecus significa mono del sur, que está en África hace 3,8 millones de años y tiene una capacidad craneana de 500 mililitros. Digamos, este es el primer escalón, digamos, que se acerca a lo que somos nosotros hoy, a la evolución humana, al hombre. Pero no se considera un hombre todavía. Esto es un mono. El Homo habilis en África, 1,9 millones de años, 650 mililitros. El Homo erectus, que aparece en África y luego de África se extiende a Europa y a Asia, 1,5 millones de años y que ya tiene una capacidad craneana de 1 litro. Esta capacidad craneana de 1 litro es lo que se llama criterio de humanidad. Por criterio de humanidad se entiende que cuando se encuentran unos restos no se sabe si son de un mono o de un hombre. Entonces hay criterios de humanidad, criterios que sirven para asignar eso a un hombre o a un mono. Y uno de ellos es la capacidad craneana, que tiene que ser superior a 1 litro. Otro, por ejemplo, es haber manejado fuego. Si alrededor de los restos se ven objetos que han sido manipulados por el fuego, los animales no manejan el fuego.
Y entonces ese es otro criterio de humanidad, ¿de acuerdo? Bien, y entonces el Homo sapiens, que tiene una capacidad de casi 1,5, 1,4 litros. Entonces, este Homo sapiens, que resulta que aparecen dos, el hombre de Neandertal, que aparece en Europa y Asia, y el hombre de Cro-Magnon, que aparece en Francia y España. El hombre de Neandertal ha desaparecido, y no se sabe por qué. Ese desapareció. De manera que todos somos descendientes del hombre de Cro-Magnon. Bueno, hay por ahí quien dice que los de cierta región son de Neandertal, pero esos son chistes. Francia y España son de hace 40.000 años. 200.000 años, 40.000 años. ¿Vale? Entonces, ahí digamos que es donde... ¿Por qué se les llama hombre a esto? Aparte de criterios de humanidad muy importantes, porque tenían cultura. Aparte de la capacidad craneana grande, tenían cultura. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo hemos sabido su cultura? Pues cuidaban a los ancianos y a los enfermos. ¿Y cómo sabemos que cuidaban a los enfermos? Pues porque se han encontrado esqueletos de personas de edad que han tenido una fractura de hueso curada. Es decir, que a ese que se ha partido un hueso, lo han cogido, lo han cuidado y le han soldado su hueso. ¿De acuerdo? De manera que eso... luego, otra cosa, enterraban a sus muertos. Enterraban a los muertos. Se veía, había zonas de enterramiento. Y ponían objetos de comida y objetos personales a su lado. Lo cual quiere decir que creían en una trascendencia de la vida. Luego ya había un concepto religioso. Creer en otra vida supone un sentimiento religioso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues yo creo que con esto no voy a hablar de esto de aquí. Sí quiero deciros una cosa. Por si alguno tiene dudas, dentro de la religión católica, tengo que deciros que no hay ninguna incompatibilidad entre creer, como nosotros creemos, en todos los principios de la religión católica y la evolución. Para que tengáis una referencia, Pío XII ya intervino en la Humani Generis, o Generis, dicen los italianos, nosotros decimos Generis, hablar de que no había incompatibilidad. Juan Pablo II, a la Academia Pontificia de la Ciencia, le habla en varias ocasiones, y concretamente en octubre del 96, le habló clarísimamente del evolucionismo como una hipótesis seria. Que el evolucionismo lo aceptaba como hipótesis seria. Benedicto XVI se pronuncia también y dice, no es ya solo una hipótesis. O sea, que da un paso más con respecto a Juan Pablo II. Benedicto XVI. Y por decir algo del Papa Francisco, nuestro Papa actual, dice literalmente en el 2014, también a la Pontificia Academia de la Ciencia, dice, la evolución de la naturaleza no contrasta con la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Y dicen, ¿yo por qué voy a tener problemas con la evolución de los seres si esos seres han tenido que ser creados por Dios? ¿Me explico? Pues me he colado un poquito de tiempo, pero bueno, todavía hay algún tiempo para alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues ahora, después... Diciendo una cosa, la Iglesia Católica, porque los protestantes han tenido más problemas que la Iglesia Católica con el tema de la evolución, y concretamente en Estados Unidos ha habido lucha entre el diseño inteligente que se llama y digamos los partidarios de la evolución. Ha habido lucha. En la Iglesia Católica nosotros tenemos tres principios de los que no podemos apearnos. Hablo en plural porque yo hablo desde mi situación. No sé si todos vosotros sois cristianos católicos, pero en la Iglesia Católica lo que dice es que Dios interviene en tres momentos. Uno, en la creación del mundo de la nada, es decir, que eso no fue fruto del azar, sino que fue una actuación positiva de Dios. Dios puso en marcha el universo.
luego el universo ha ido evolucionando por sus propias leyes que creó Dios. Pero ese primer intento fue lo que lo hizo. La segunda cosa que creemos es que Dios infunde el alma en cada ser humano engendrado. De manera que cuando un hombre y una mujer hacen el acto sexual y un espermatozoide alcanza un óvulo y lo engendra, Dios infunde un alma personalmente a esa persona, a ese ser humano. De manera que no es fruto tampoco del azar. Hay una actuación positiva de Dios en la formación de un ser humano. Por eso no podemos aceptar el aborto. Y la otra cosa que estamos obligados por el magisterio de la Iglesia es a creer que Jesucristo se encarnó en María la Virgen por acción del Espíritu Santo y que fue resucitado. La encarnación y la resurrección de Jesucristo son objeto puro de fe que no puede estar ni reñido ni tiene nada que ver con la ciencia. Son actos de fe que la Iglesia defiende como doctrina válida. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya es que creo que era importante precisar. Sí, muy bien, bueno, pues ahora vamos a